Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias del Viejo Oeste. Lo que vas a escuchar hoy es un relato donde una decisión sencilla cambiará un destino para siempre. Hace muchos años, una gran sequía golpeó las tierras. El río se secó, los pozos quedaron vacíos y la desesperación se extendió como fuego. Mientras muchos guardaban con egoísmo sus últimas reservas de agua, un hombre eligió actuar de otra manera. Luke Turner, un ganadero solitario, compartió en secreto el agua de su manantial con la tribu apache cercana. De noche, los guerreros venían en silencio, llenaban sus odres y desaparecían sin pronunciar una palabra. Aquella ayuda duró semanas. Luke no pidió nada a cambio, ni recompensa ni agradecimientos. Solo dio agua, y con ella vida. El desierto no olvida, y aquella noche el viento llevó consigo esa deuda silenciosa. Pasaron los años, la sequía terminó, el pueblo cambió, pero la vida de Luke siguió igual. Se volvió un hombre callado, apartado. Trabajaba cada día en su rancho, reparaba cercas, alimentaba caballos, y cada atardecer se sentaba en el porche, contemplando el horizonte sin esperar compañía. La soledad se convirtió en su refugio, hasta que, una fría mañana de invierno, mientras inspeccionaba el establo, escuchó el sonido de varios cascos acercándose. Miró hacia la llanura y vio una nube de polvo elevándose lentamente. Al frente venía Taza, el jefe apache, pero no traía guerreros consigo, sino 15 mujeres. Estaban envueltas en mantas de colores, con el cabello trenzado y rostros serenos. No había miedo en sus miradas, solo una extraña aceptación, como si el camino que seguían ya estuviera escrito. Luke apoyó el rifle contra la pared y esperó. Los jinetes se detuvieron frente a la casa. Taza desmontó y se acercó lentamente. Sus ojos se cruzaron con los de Luke. En ese instante, ambos recordaron la sequía. Taza habló con voz grave. Tu agua fue nuestra vida. No lo he olvidado. Luego, giró hacia las mujeres y declaró. Las deudas grandes no se pagan con palabras. Se pagan con vidas. Hizo una señal, y las mujeres avanzaron en silencio, formando una línea. Luke no comprendía del todo lo que ocurría. Taza explicó. 15 mujeres. Así paga mi pueblo una deuda de vida. No es un regalo, es destino. El viento sopló fuerte, y mientras el desierto guardaba silencio, la vida de Luke comenzó a cambiar sin que él lo supiera. Años atrás ofreció agua para salvar vidas. Ahora, esas vidas regresaban a él de una manera inesperada. El sol se elevó sobre la llanura helada, iluminando el hielo como cristales. Frente a la casa, las 15 mujeres estaban alineadas en silencio. El viento agitaba sus mantas y trenzas, mientras Taza permanecía erguido, con la mirada fija en Luke. En el aire había una solemnidad difícil de describir. Luke observaba sin hablar, pero en su mente regresaban las imágenes de aquella sequía. El agua compartida en la oscuridad, las noches silenciosas, la deuda que nunca pidió, pero que ellos jamás olvidaron. Finalmente rompió el silencio. No entiendo cuál es la deuda, dijo. Taza avanzó un paso. Tú nos diste agua, nos diste vida. Entre los nuestros, quien da vida merece que se le devuelva. Y una deuda así no se paga con palabras. Luke negó con calma. No pedí nada entonces, y no lo pido ahora. Taza respondió. Tú no lo pediste, pero el destino sí lo hace. Con voz firme, explicó que en su tradición, las grandes deudas se pagan con mujeres. 15 fueron elegidas por el consejo, ninguna anciana, ninguna enferma, todas representantes del honor de la tribu. Las mujeres guardaban silencio. Algunas miraban el suelo, otras observaban el rancho con curiosidad. No había miedo en sus rostros, solo aceptación. Taza aclaró que Luke podía elegir o no hacerlo,
que ellas se quedarían y el destino decidiría. Para su pueblo, la deuda ya estaba saldada. Ahora sus vidas estaban en las manos de Luke. Sus palabras retumbaron en el aire frío, dejando a Luke inmóvil. 15 mujeres, su rancho, su soledad. Todo estaba a punto de cambiar, y él sabía que no podía rechazarlas sin ofender profundamente a toda una nación. Luke respiró hondo y habló con calma. No voy a elegir a nadie, pero si quieren quedarse, pueden hacerlo. Nadie las obligará a irse. Tasa lo miró en silencio, luego asintió con una mezcla de respeto y sorpresa. Has vuelto a elegir un camino diferente, murmuró, antes de montar su caballo y alejarse con 2 guerreros. El sonido de los cascos se perdió en el viento, dejando al grupo frente a la casa. Por unos instantes, no se movieron. Luego, una mujer de mirada decidida dio una orden breve en su lengua, y todo cambió. Empezaron a organizarse como si el lugar les perteneciera desde siempre. Unas trajeron leña, otras limpiaron el terreno, 2 llenaron odres de agua. En cuestión de minutos, el rancho adquirió un ritmo nuevo. Luke, desde el porche, observaba sin intervenir. No esperaban órdenes, cada una sabía qué hacer. Levantaron tiendas, encendieron un gran fuego, el olor a pan se mezcló con el aire helado. Había un orden silencioso en sus acciones, no caos. Entre todas, una figura destacaba, una mujer de cabello largo y negro, trenzado con cuidado, de pie un poco apartada, con una mirada serena y profunda. Luke la observó más de lo necesario antes de apartar la vista. Al caer la noche, las mujeres se retiraron a las tiendas que habían montado. Luke se quedó en el porche, mirando las estrellas. El viento soplaba como siempre, pero todo se sentía diferente. Aunque no lo decía, sabía que su vida no volvería a ser la misma. El amanecer trajo un silencio distinto. Durante años, Luke se había despertado únicamente con el viento y los caballos, pero ahora había otros sonidos. Las mujeres se levantaron antes de que saliera el sol y comenzaron a moverse como si siempre hubieran vivido allí. Algunas limpiaban el terreno alrededor de las tiendas, otras encendían el fuego y varias se dirigieron al establo para cuidar de los animales. Luke, desde el porche, las observaba en silencio con la taza de café en la mano. No eran invitadas pasajeras, actuaban como si conocieran cada rincón. Nadie le pedía instrucciones, cada una encontraba su lugar, como piezas que encajaban sin esfuerzo. 3 mujeres se acercaron a los caballos y les hablaron en voz baja. Los animales respondieron sin temor, como si reconocieran su presencia. Cerca de la casa, otras amasaban pan sobre una piedra caliente. El olor llenó el aire frío y despertó en Luke una sensación desconocida. Mientras reparaba una cerca rota, notó que 3 mujeres lo seguían. Sin decir nada, levantaron los tablones pesados y los sostuvieron para que él pudiera clavarlos. No hubo palabras, solo coordinación natural. Cada mirada intercambiada era suficiente. A lo lejos, Luke vio a una mujer apartada, detrás de la casa. Tenía el cabello largo y negro, trenzado, y estaba clasificando hierbas secas con cuidado. Se acercó intrigado. Ella levantó la vista sin hablar, le mostró las plantas y llevó un dedo a los labios para pedir silencio. Le entregó un pequeño manojo. Al olerlo, Luke sintió una fragancia intensa y limpia. No sabía su nombre, pero esa mirada serena y firme se le quedó grabada. Los días comenzaron a tomar un ritmo nuevo. El rancho dejó de ser un lugar monótono y se transformó en un espacio vivo. Cada mañana, las tareas se repetían con precisión. Establo limpio, leña cortada, comida lista, tiendas ordenadas. Luke se dio cuenta de que todo funcionaba mejor que cuando estaba solo. En el pueblo comenzaron los rumores. Algunos observaban con curiosidad, otros murmuraban con desconfianza.
Cuando Luke bajaba al pueblo, escuchaba comentarios sobre el hombre que vivía con 15 mujeres apaches y sobre la deuda misteriosa que había traído aquel cambio. Él no respondía. En el fondo, sabía que lo que ocurría en su rancho no podía explicarse con palabras simples. Las noches también cambiaron. Ya no reinaba el silencio absoluto. Desde las tiendas llegaban luces suaves, voces bajas y cantos en lengua apache. Luke se sentaba en el porche y escuchaba sin entender las palabras, pero comprendía el sentimiento. Cada noche, inevitablemente, sus ojos buscaban a la mujer de cabello negro. Siempre estaba cerca del manantial o del fuego, envuelta en una calma que contrastaba con todo lo demás. Sin darse cuenta, algo en Luke empezaba a transformarse. El hombre que había hecho del silencio su única compañía, ahora empezaba a sentirse acompañado, aunque nadie hablara. A medida que pasaban los días, Luke empezó a sentir cómo su pasado regresaba en pequeños fragmentos, como ecos que el viento traía desde lejos. Durante años había enterrado recuerdos que prefería no mirar. Había crecido en aquellas mismas tierras, hijo de un colono que trabajó hasta el último aliento para levantar un rancho en medio de la nada. Su infancia estuvo marcada por el trabajo duro, la escasez y el silencio. Cuando tenía poco más de 20 años, una epidemia arrasó el pueblo y se llevó a sus padres en cuestión de días. Luke quedó solo con la tierra y los caballos, sin hermanos ni esposa, y desde entonces convirtió el trabajo en su única compañía. Construyó cercas, arregló el establo, plantó árboles que apenas dieron sombra, y poco a poco fue cerrándose al mundo. Cada rincón del rancho guardaba una historia. La cerca norte, donde había enterrado a su perro fiel. El viejo roble junto al pozo, donde su madre solía colgar linternas por las noches. La cocina vacía, que alguna vez estuvo llena de risas. Todo estaba allí, congelado en el tiempo, como si nada hubiera cambiado desde aquel invierno en que se quedó solo. Luke había aprendido a no mirar atrás, a no esperar nada de nadie. Su vida se había vuelto predecible y segura, aunque profundamente solitaria. Sin embargo, la presencia constante de las mujeres alteraba esa rutina silenciosa. No era solo el ruido o las tareas compartidas, era la energía de un grupo que parecía devolverle vida a un lugar que él había dejado morir poco a poco. Por las noches, cuando el rancho quedaba en calma y solo se escuchaba el crujido de la leña, Luke se quedaba en el porche mirando el cielo estrellado. Antes, ese silencio le resultaba tranquilizador. Ahora, en cambio, despertaba pensamientos que había mantenido enterrados. Se preguntaba si realmente quería seguir viviendo solo hasta el final de sus días, si ese aislamiento era una elección, o simplemente el resultado de no haber tenido otra opción. A veces, sin darse cuenta, sus ojos buscaban la figura de la mujer del cabello negro, que solía caminar en silencio junto al manantial cuando todos dormían. No sabía su nombre, pero su presencia lo inquietaba de una manera que no lograba explicar. Una noche, mientras la luna iluminaba débilmente el rancho, Luke bajó del porche y se acercó al manantial. Ella estaba allí, sentada sobre una piedra, observando el agua correr. No se sobresaltó al verlo. Levantó la vista y lo miró en silencio. Ninguno habló. No hacía falta. El murmullo del agua era suficiente. Luke se sentó a unos pasos de distancia y por primera vez en mucho tiempo sintió que el silencio no era un muro, sino un puente. Ese momento, simple pero profundo, marcó el inicio de un cambio interior que él aún no comprendía del todo. Con la llegada de la primavera, el rancho adoptó un ritmo casi perfecto. Las mujeres se habían integrado completamente a la vida diaria, y cada tarea parecía fluir con una precisión tranquila. Luke ya no era el único que trabajaba la tierra. Ahora compartía cada jornada con ellas, especialmente con la mujer del cabello negro, cuyo nombre finalmente escuchó una mañana cuando otra la llamó, Nayeli. Desde entonces, ese nombre resonó en su mente de una forma inesperada. Nayeli no hablaba mucho, pero cada gesto suyo tenía un peso particular.
cuando alimentaban a los caballos, cuando preparaban el pan, cuando cruzaban miradas junto al manantial, había algo entre ellos que no necesitaba palabras. Los demás notaban esa tensión silenciosa, aunque nadie la mencionaba. El rancho parecía latir de otra manera cuando ellos estaban cerca. Luke comenzó a darse cuenta de que, sin proponérselo, Nayeli se había convertido en parte de su rutina emocional. La buscaba con la mirada por las mañanas, notaba su ausencia cuando no estaba cerca y, por las noches, esperaba verla sentada junto al fuego. Ella, por su parte, mantenía una distancia prudente, como si comprendiera que cualquier paso en falso podría romper algo delicado. A veces, Luke la encontraba en el manantial recogiendo agua o lavando hierbas, y en esos momentos simplemente se sentaban uno al lado del otro, observando el agua correr. No era romance declarado, ni confesiones apasionadas, pero en esa calma compartida había una conexión más profunda que cualquier palabra. Mientras tanto, el exterior empezaba a mirar con atención lo que ocurría en el rancho. Algunos hombres del pueblo se acercaban con curiosidad, fingiendo traer suministros o preguntar por caballos, pero sus miradas iban dirigidas a las mujeres. Otros hablaban en la cantina sobre el rancho del vaquero y sus 15 apaches, entre risas y especulaciones. Luke percibía ese murmullo creciente como una amenaza latente. Sabía que no todos aceptarían de buena gana esa convivencia poco común, pero no permitió que esas voces alteraran la paz que se había formado. Se mantuvo firme, vigilante, y poco a poco, su autoridad silenciosa hizo que nadie se atreviera a cruzar ciertos límites. Nayeli también percibía esa tensión. Una noche, mientras ambos caminaban por la cerca, le señaló con un gesto sutil una pequeña fogata a lo lejos. Eran hombres del pueblo, observando desde la distancia. Luke asintió sin decir nada. Encendió su linterna, subió al caballo y cabalgó hasta allí. No hubo violencia, solo una advertencia clara. Este lugar no está abandonado. Regresó al rancho y encontró a Nayeli, aún junto a la cerca, esperándolo. No intercambiaron palabras. Ella lo miró con calma y asintió lentamente. Fue un gesto simple, pero para Luke significó más que cualquier discurso. En esa noche fría y silenciosa, comprendió que Nayeli no era solo una presencia tranquila. Era alguien que observaba, comprendía y permanecía a su lado. El invierno comenzó a retirarse lentamente y los días se alargaron. El rancho ya no era el mismo lugar silencioso de antes. Cercas firmes, establos ordenados, jardines floreciendo junto al manantial, y voces en lugar de vacío. Luke se despertaba cada mañana con una sensación que no había sentido en años. Pero esa calma se rompió una mañana cuando el sonido de cascos resonó en la distancia. Levantó la vista y vio una nube de polvo acercándose desde el horizonte. No eran colonos ni forasteros, eran jinetes apaches. Las mujeres se detuvieron en seco, mirándose entre ellas con un entendimiento silencioso. Luke salió al porche y entornó los ojos. Reconoció la figura de Tasa al frente. El jefe apache había regresado. Tasa llegó acompañado de 3 guerreros. No traía un gesto de amenaza, pero sí una gravedad clara. Desmontó frente a la casa y las mujeres se alinearon detrás de Luke. Nayeli estaba entre ellas, en silencio. Tasa habló con voz profunda. Ha pasado el tiempo. La deuda se pagó. He venido para ver lo que ha decidido el destino. Luke permaneció quieto. Tasa avanzó un paso. 15 mujeres. Has elegido a una. ¿O regresarán todas conmigo? La pregunta cayó como un golpe seco en el aire inmóvil. Luke bajó la mirada. Era el momento que había evitado durante semanas. Recordó el día en que llegaron, el trabajo compartido, las noches de calma y los silencios con Nayeli junto al manantial. Inspiró hondo, levantó la vista y habló con firmeza. No he elegido a nadie, pero tampoco las veo como una deuda. Ellas decidirán por sí mismas. No les pertenezco. Si quieren irse,
pueden hacerlo. Si quieren quedarse, este será su hogar. Tasa lo observó largo rato. Dejas la decisión en sus manos, dijo finalmente. Sí, respondió Luke, porque es su vida, y yo respeto eso. El silencio se extendió. El viento soplaba entre los establos. Luego, Tasa asintió lentamente. Ningún hombre de mi pueblo ha dicho algo así. Esto es respeto. Se volvió hacia las mujeres. Es hora de elegir. El camino está abierto. Una a una, dieron un paso al frente. Algunas comenzaron a recoger sus cosas, miraron a Luke con gratitud, y se unieron al grupo de Tasa. Querían regresar con los suyos, pero otras permanecieron quietas. Observaban el rancho, el fuego y la tierra que habían cuidado. Ya no era un lugar ajeno, era parte de ellas. Nayeli fue la última en moverse. Sus ojos buscaron los de Luke. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. No hubo promesas, solo una mirada profunda. Luego, dio un paso y caminó hacia la casa. Pasó junto al fuego, levantó la cabeza y se detuvo frente a Luke. Había elegido quedarse. Tasa la observó sin hablar. Luego miró a Luke y asintió con respeto. El destino ha hablado. Montó su caballo, y junto a las mujeres que partieron, se alejó lentamente. El sonido de los cascos se desvaneció en la distancia. Luke miró a Nayeli en silencio. Ella no necesitó decir nada. Su decisión había cambiado todo. El rancho ya no sería igual. Los días que siguieron fueron distintos. El rancho ya no era el refugio solitario de un solo hombre, sino un hogar compartido. Las mujeres que decidieron quedarse se integraron por completo a la rutina diaria. Cortaban leña, cuidaban el establo, cocinaban juntas y mantenían el pequeño jardín junto al manantial. Luke caminaba por el terreno con una calma nueva, escuchando risas suaves en lugar de silencio, viendo luces encendidas en las noches en lugar de oscuridad absoluta. No necesitaba dar órdenes ni buscar compañía. La compañía ya estaba allí, fluyendo de manera natural. Cada rincón que antes estaba marcado por recuerdos congelados comenzó a llenarse de vida presente. Nayeli ocupaba un lugar especial en ese nuevo ritmo. No hubo declaraciones grandilocuentes ni promesas formales, pero cada mirada entre ellos contenía algo sólido, como raíces invisibles creciendo bajo la tierra. Todas las tardes se encontraban junto al manantial. A veces hablaban poco, a veces no hablaban en absoluto. El silencio entre ellos había dejado de ser un muro para convertirse en un idioma compartido. Luke, que antes veía el futuro como una extensión vacía de sus días pasados, empezó a imaginar cosas que nunca había considerado. Temporadas de cosecha compartidas, inviernos menos solitarios, un hogar que no terminara con la puesta del sol. El pueblo seguía hablando, claro. Los rumores no desaparecieron del todo, pero con el paso de las semanas se volvieron más suaves, menos importantes. Algunos comenzaron a respetar a Luke por su decisión. Otros simplemente dejaron de prestarle atención. El rancho se consolidó como un pequeño universo propio, donde cada quien encontraba su lugar. Nayeli, siempre serena, caminaba a su lado con la misma determinación tranquila que mostró desde el primer día. Ella no necesitaba ocupar un lugar con palabras. Su presencia bastaba para transformar el espacio que compartían. Una noche clara, Luke y Nayeli se sentaron en el porche. El cielo estaba lleno de estrellas y el fuego crepitaba frente a ellos. Ella llevó un cuenco con agua del manantial y se lo ofreció en silencio. «Una nueva vida», dijo con voz baja. Luke tomó el cuenco y colocó sus manos sobre las de ella. Por primera vez en muchos años, sonrió sin miedo. Había ofrecido agua en el pasado para salvar vidas, sin esperar nada a cambio. Ahora, el destino le había devuelto ese gesto en forma de compañía, trabajo compartido y amor silencioso.
El rancho ya no era solo suyo, era de todos los que decidieron quedarse, y entre ellos, Nayeli caminaba a su lado, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar.